A nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas, dentro del área de Ciencias de la Salud de la Unidad Académica de Medicina Humana, me permito presentar por medio de la materia de Introducción a las Ciencias Morfológicas, a cargo del docente el Dr. Sixto Sosa, el siguiente tema denominado tejido epitelial. Espero y les sea de su agrado. Muy bien, chicos. El día de hoy, antes de entrar en materia al tema que se tratará durante este proyecto, quiero abordar lo siguiente: las uniones celulares. El motivo de esto es que en lo particular se me dificultó un poco el llegar a comprender e imaginarme los límites de una lámina de muestra de laboratorio en la que tenía que ubicar tales o cuales estructuras de cada uno de los epitelios, ya que puede darse el caso de que hay veces en que se nos olvida de lo que estamos tratando por no tener bases teóricas sólidas. Así que sin más preámbulos, vamos a abordar dichas uniones celulares mediante un video muy dinámico que a continuación presento. Vamos entonces a hablar de tejidos. Los tejidos son un grupo de células que tienen una función conjunta y específica y que además tienen un origen embriológico común. En los tejidos se presentan uniones. También entre las células y la membrana basal hay uniones. Como podemos observar en lo que señalo, es la membrana basal y estas son las células que conforman nuestro tejido. Vamos a hablar de 5 tipos de uniones. El primer tipo de unión es una unión que la denominamos uniones estrechas, que como señalo en el video con el inciso A, esta es una unión estrecha. Vamos a verla desde más cerca para apreciarla mejor. Estas uniones también se denominan TAI y son uniones que no permiten el paso de sustancias a través de la membrana. Es decir, que acá queda una célula, acá queda otra célula, y en medio de las dos células se disminuye bastante la posibilidad de que pasen líquidos, y en sí es lo que caracteriza este tipo de uniones. Vamos a ver el siguiente tipo de uniones, que son las uniones adherentes. Estas se presentan entre célula y célula y sobre todo en los epitelios simples, es decir, en los epitelios de una sola capa celular, de manera que las células no se puedan despegar, mientras que a comparación de las uniones estrechas, que no permiten el paso, que pasen cosas debido a que son un poco débiles y se podrían despegar. Las células sí existieran solo uniones estrechas, pero gracias a que existen las uniones adherentes no se permite que las células se despeguen. Para entender esto, observemos nuevamente la primera imagen y miremos cómo aquí se encuentran uniones adherentes, que es como si llegáramos a soldar o incluso suturar entre célula y célula, evitando así que se despegue y manteniendo la cohesión del tejido, que es una función muy importante. Correcto. Pasemos al siguiente tipo de uniones intercelulares, denominados desmosomas, y prácticamente cumplen la misma función que las anteriores, pero se caracteriza por presentarse en tejidos que tienen muchas más capas de células, me refiero al tejido estratificado. Este tipo de tejidos necesitan algunos puntos de unión solamente, y no que haya, como se muestra en nuestra primera imagen principal, todo un punto de unión como lo son las uniones adherentes. Entonces, como es posible observarse, un desmosoma es un punto de unión como un tipo soldadura pero ligera entre célula y célula. Algo que hay que destacar en los tejidos estratificados es que no necesitamos este tipo de uniones adherentes que son supremamente fuertes, sino que más bien necesitamos que haya uniones un poco más débiles como son estas, las uniones del tipo de desmosomas. Pero vamos a pasar a los hemidesmosomas, que por definición son la mitad de un desmosoma, pero con la distinción de que este tipo de uniones celulares se da entre célula y membrana basal, es decir, que las células que se encuentran sobre la membrana son las únicas que van a presentar este tipo de uniones. Y ya para finalizar, tenemos el tipo de uniones de hendidura o uniones gap, que se caracterizan porque permiten el paso de sustancias entre célula y célula, y este tipo de uniones son muy importantes porque por medio de estas las células se pueden comunicar y permiten que las señales intercelulares se produzcan con mucha facilidad y pues obviamente con mayor rapidez. Entonces así por ejemplo cuando una célula se está despolarizando por medio de estas uniones gap, las células vecinas se empiezan a despolarizar a la par y se despolariza así todo el tejido en cuestiones de milisegundos. Y pues en fin, estas son las uniones celulares.
Correcto, chicos. Pero por si les quedó alguna duda sobre lo anterior o quisieran saber un poco más acerca de las uniones celulares que les mencioné, pues aquí les presento un par de tablas que muestran de manera muy completa y eficaz todo lo necesario que hay que saber sobre el tema, por si desean dar clic a este video y obviamente analizarlas. Como lo es primeramente su clasificación, un esquema de cómo suelen representarse gráficamente, sus principales proteínas de unión, los ligandos extracelulares que utilizan y por medio de qué componentes del citoesqueleto, las proteínas de fijación intercelulares asociadas que las caracterizan y sus funciones en general. Ok, entonces como ya sabemos, los tejidos son un conjunto organizado de células que funcionan de manera colectiva. Pero como los tejidos son bastantes, se clasifican primeramente en tejidos básicos. Se le llaman tejidos básicos porque están presentes en todos los tejidos del cuerpo y son los que le dan origen a todos los demás tejidos del organismo. Y dentro de estos tenemos el tejido epitelial. Este se caracteriza porque sus células están muy unidas entre sí. El tejido conectivo, que se caracteriza porque sus células están muy separadas entre sí, por lo que posee mucha sustancia extracelular y sus funciones principales son empacar estructuras y separar elementos. El tejido muscular. Este está formado por células que están alargadas, por lo que son llamadas fibras musculares. La función principal de este es la contracción por medio del cual producen el movimiento o la locomoción, además de producir calor. Y el tejido nervioso, que está formado por neuronas y células de sostén. Este tejido forma el sistema nervioso, el cual controla todos los sistemas y por ende todo el organismo, además de que cumple la importante función de permitirnos interactuar con nuestro medio de manera consciente e inteligente. Muy bien, entonces hasta ahorita tenemos la noción de los tejidos y como es de saberse, estos a su vez nos darán la oportunidad de formar órganos. Órganos que a su vez darán la creación de aparatos y sistemas que conforman así a nuestro organismo. Ahora sí, teniendo todo lo anterior en mente, comencemos a profundizarnos en el saber del tejido epitelial. Perfecto. Entonces hay que hablar de sus características generales, que son las siguientes. Tienen una gran diversidad de formas celulares, manifiestan una escasa o nula sustancia intercelular, presentan una ausencia de vasos sanguíneos, también ausencia de inervación, una polaridad celular y la presencia de membrana basal. A su vez, quiero destacar dos de sus propiedades muy importantes, que son la cohesión, que está dada por la tendencia que tienen a estar fuertemente adheridos entre sí, lográndose ello por las especializaciones de superficies celulares, y la polaridad, que se manifiesta por la presencia de una superficie basal y una superficie apical, libre o secretora, que da hacia la superficie de la luz de un órgano. Ahora bien, hasta lo ahora abordado, me imagino que ha surgido una inquietud entre ustedes. ¿Cómo es que se llega a nutrir? Pues por medio de difusión de los nutrientes, para lo que hay que comprender
claro está, la estructura de un tejido epitelial, por lo que me permite señalarles la superficie apical, que es la más próxima a la luz, la superficie lateral y la lámina o superficie basal. Algo que hay que destacar aquí es que la lámina basal la produce el tejido epitelial y la lámina reticular, que se encuentra debajo de la lámina basal, la produce el tejido conectivo. Esto es muy común que se pregunte en exámenes ordinarios o en una simple clase de histología, es por eso que lo menciono. Correcto. Continuando así, me permito mencionar ahora las funciones básicas del tejido epitelial, que son de protección, de intercambio, de secreción, de absorción, de barrera selectiva y de función receptora. Ahora bien, hablaremos del origen embriológico, ya que a partir de este se originan distintos tipos de tejidos epiteliales. Y al hablarles de origen embriológico, tengo la misión de mencionarles y de hacer un breve recordatorio sobre el desarrollo embriológico, por lo que los transportaré al día 17 de gestación, donde ubicamos lo siguiente. Primeramente observamos a un saco vitelino definitivo, bien definido, y a las tres capas que lo constituyen, que son el endodermo, el mesodermo, intraembrionario y ectodermo. Ya por encima de esta última capa del ectodermo observamos la línea primitiva y el nódulo primitivo en su extremo. Ahora especificando, del ectodermo se derivarán la mucosa bucal y nasal, la córnea, la epidermis, glándulas de la piel y glándula mamaria. Ahora del mesodermo se derivarán el epitelio de los túbulos uriníferos, el endotelio y propiamente el mesotelio. Y para terminar, el endodermo, del cual se derivarán el hígado, el páncreas, el epitelio respiratorio y el epitelio digestivo. Muy bien, chicos. Entendido esto, me permito continuar con la siguiente clasificación, en donde del tejido epitelial obtendremos epitelios o membranas epiteliales de cubierta y de revestimiento, que son las capas de células especializadas en funciones de protección, absorción o intercambio. Y a su vez, obtendremos los epitelios glandulares, que son masas o agrupaciones celulares especializadas en la secreción. Comencemos entonces con los epitelios de membranas epiteliales de cubierta o revestimiento, que presentan una o varias capas de células y diferenciaciones estructurales, como consecuencia de sus diversas especializaciones funcionales, para lo que les muestro la siguiente clasificación. Estos epitelios o membranas epiteliales de cubierta y revestimiento se clasifican de acuerdo a su número de capas, que incluyen ya sea un epitelio simple o un epitelio estratificado, y sus variantes. Por la forma que presentan las células, ya sea planas, también denominadas pavimentosas, cúbicas y cilíndricas, también llamadas prismáticas.
Se clasifica también por la presencia de especializaciones en la superficie apical, ya sea que manifiesten microvillosidades o cilos. Y se clasifican por la presencia de células acompañantes denominadas caliciformes, también llamadas células cervicales, y son células glandulares o glándulas unicelulares secretoras de moco presentes en los revestimientos epiteliales de las mucosas de las vías respiratorias y el sistema digestivo. Y por último se clasifican por la presencia o no de queratina, y como su nombre lo dice, nos darán tejidos queratinizados o no queratinizados. Excelente, chicos. Entonces hay que indagar más profundamente en todo lo que les acabo de mencionar. Así que comencemos con el epitelio simple plano. Pero este y los demás epitelios serán abordados en el próximo video, así que los invito a continuar conmigo.